This meeting is being recorded. Bueno, buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a esta nueva edición del ciclo de seminarios Pampa Azul. Hoy tenemos una propuesta del ICSE en el marco del Comité de Seguimiento de las Becas Pampa Azul, que es un comité que está coordinado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad. Acá está presente Gloria D'Adamo. Muchas gracias, Gloria, también por todo, todas las gestiones. Bueno, el día de hoy contamos con la valiosa presencia del doctor Brian Ferrero, que va a compartir con nosotros su investigación en este encuentro que tituló Áreas protegidas, territorios y estados, apuntes para la discusión de las políticas de conservación de la naturaleza. Bueno, Brian Ferrero es docente de la Universidad Nacional de Rafaela y es investigador independiente del CONICET. En cuanto a su formación, es licenciado en Antropología por la Universidad Nacional de Rosario, doctor en Antropología Social por la Universidad Autónoma de México y realizó estudios postdoctorales en el Centro de Conservación Integrativa de la Universidad de Georgia. Bueno, en este encuentro contamos además, no sé si ya ingresó, pero debe estar por ingresar, con el magíster Julian Kelly, que es docente e investigador del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado. Hay un micrófono prendido. Ahí está Julián, justo ingresó, con sonidos. Bueno, Julián, que es docente e investigador del instituto, bueno, cuyas investigaciones están vinculadas a estos temas, así que bueno, vamos a tratar de reflexionar un poco también sobre procesos locales en esta clave de lectura que nos trae Brian el día de hoy. Bueno, también veo presentes a docentes investigadores de la universidad, a estudiantes, a referentes de organizaciones sociales ambientalistas, también a colegas de otras latitudes, así que bueno, en primera instancia vamos a asistir a la presentación de Brian y bueno, posteriormente vamos a abrir un espacio para intercambios. Entiendo que quienes están presentes pudieron acceder a la propuesta de la bibliografía, así que bueno, sin más preámbulos, te damos la palabra, Brian, y te escuchamos con atención. Bueno, muchas gracias a todos los y las asistentes, en particular a la Secretaría de Investigaciones de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, a Gloria y bueno, sobre todo a Cecilia, que es con quien venimos organizando este encuentro. A ver, voy a compartir pantalla. Voy a tratar de agrandarlo, aunque estoy con un problemita técnico y no creo que se pueda agrandar. Igual se ve bien, ¿eh? ¿Se ve bien? Bueno. Sí, sí, lo estoy viendo bien. Seguimos haciendo. Bueno, la charla, la propuesta es, como dijo Cecilia, básicamente es proponer algunas puntas de discusión sobre las políticas de conservación y el manejo de áreas protegidas. En principio, la charla iba a ser más específicamente sobre las áreas protegidas de Argentina, sobre su situación y cuestiones generales para todo el país. Pero nos pareció que podría ser un poco más interesante comenzar o plantear esta charla en principio en términos mucho más generales y epistemológicos sobre las áreas protegidas, sobre las políticas de conservación, en términos bastante abstractos, si se quiere. Y bueno, y después, cuando abramos la discusión, ahí aparecerán los casos más puntuales y concretos. Pero básicamente
partimos de esta idea de que las reservas naturales, las áreas protegidas, los parques nacionales, y acá no vamos a hacer demasiada distinción entre estos términos, dado que el abordaje va a ser muy general. Vamos a hablar de áreas protegidas en general, y en particular nos vamos a focalizar en los parques nacionales, en la figura de los parques nacionales, porque básicamente son el primer modelo, la primera categoría de áreas protegidas que surge con fuerza, de manera sistematizada y robusta, y va a ser la categoría a partir de la cual se desprendan todas las áreas, el resto de las áreas protegidas, y eso se termina de sistematizar con la categorización que hace la UICN en las últimas décadas del siglo XX. Entonces, vamos a hablar de áreas protegidas en general y de parques nacionales en particular. Pero bueno, básicamente la idea es que constituyen una de las principales, si no la principal estrategia de conservación territorial de la naturaleza en términos territoriales, particularmente en los países del tercer mundo. Bueno, comenzamos con la pregunta sobre qué son las áreas protegidas, qué marco de análisis proponemos, y acá básicamente vamos a proponer algunas líneas para su análisis. Algunas líneas que vienen del campo de la sociología, de la antropología, de los estudios sociales sobre áreas protegidas. Vale decir que, bueno, como vamos a ver, es un campo y es una pregunta que sobre todo ha sido respondida desde las ciencias naturales. En las últimas décadas las ciencias sociales comenzaron a ganar terreno, comenzaron a ganar o a luchar, a pujar por tener una voz dentro de los estudios sobre las políticas de conservación, sobre el vínculo de la conservación con los territorios, con las poblaciones locales. Y a partir de eso comenzaron a aparecer nuevas perspectivas que en términos muy generales las vamos a plantear aquí. Bueno, esta pregunta es sencilla, ¿qué son las áreas protegidas? Pero puede llevar a muchos cuestionamientos, a muchas líneas de análisis. Por un lado, y que son básicamente las que vamos a abordar aquí, no de esta manera sistematizada como está en esta diapositiva, pero nos llevan a pensar cuál es la naturaleza de la naturaleza, a qué se refiere la noción de la naturaleza. Por otro lado, consideramos, bueno, hablo en plural, pero me estoy refiriendo, soy responsable en singular de todo lo que diga. Consideramos que tiene que ver con la constitución de la sociedad moderna, esta idea de conservar, de preservar espacios de naturaleza. Tiene que ver con los nuevos roles que fue adquiriendo el Estado como entidad a partir del siglo XIX, con las nuevas formas de territorialidad, de territorialización del espacio y también de desterritorialización, y tiene que ver con las políticas de desarrollo. A esto le podríamos sumar también que tiene que ver con las poblaciones locales, con la forma en que el Estado-nación se piensa a sí mismo, con determinadas tradiciones ideológicas, con concepciones sobre la naturaleza, lo que decíamos antes, con los distintos modelos de desarrollo que van a ir también marcando distintas perspectivas sobre la conservación, distintos modelos de conservación, y eso se va a ver muy claramente a lo largo del siglo XX, cuando vayan cambiando los paradigmas de desarrollo, podemos ver que consecuentemente van a ir cambiando los modelos de conservación en la historia de la conservación de la naturaleza. Esto no aparece tan claramente si no es desde el campo de las ciencias sociales, desarrollo a la par, devenir a la par del desarrollo y de la conservación. Tiene que ver con preguntas epistemológicas y hasta ontológicas de qué es la sociedad, cómo la sociedad se piensa a sí misma como para llegar a conformar áreas protegidas.
y políticas de conservación, tiene que ver básicamente con lucha sobre el territorio y los recursos y determinadas formas de organización política, que esto va a ser sobre lo que hablemos. La respuesta más usual sobre qué es un área protegida está dada por la definición que propone la UICN en la década del 80, que es esta que aparece acá, que es una superficie, la categoría de área protegida está definida como una superficie de tierra y o mar especialmente consagrada a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales y los recursos culturales asociados. Esto es un avance que se da en la década del 80, esto de agregar los recursos culturales asociados, no cualquiera, sino aquellos que están asociados a determinados recursos naturales, a determinados ecosistemas, espacios naturales que se busca proteger. Hay un orden de jerarquías en esto entre recursos naturales y recursos culturales. Y este área es manejada a través de medios jurídicos u otros medios eficaces, pero básicamente a través de medios jurídicos y del andamiaje, del andamiaje legal de que dispone el Estado. Básicamente eso. Entonces, esta definición de la UICN, también que la comparten con World Conservation Strategy, bueno, etcétera, define la conservación como el mantenimiento, y por eso lo ponemos en negrita, de procesos ecológicos esenciales y los sistemas de soporte de la vida, la preservación de la diversidad genética y el uso sustentable de especies y ecosistemas. Acá la idea central está en la idea de protección y mantenimiento. Entonces, esta definición se basa en objetivos, sobre todo biológicos y ecológicos, y busca mantener un determinado estado de las cosas. Esta es la práctica principal que se busca desde esta respuesta sobre las áreas protegidas. Mantener un determinado estado, y si se perdió ese estado, volver a ese estado previo, anterior, y mantenerlo estable. Pero, como decía, empiezan a aparecer ya en las últimas décadas del siglo XX otras respuestas a esto de qué son las áreas protegidas, y básicamente una de Janice Alcorn traigo acá, que propone que la conservación y por lo tanto el manejo de áreas protegidas tiene que ver más con un proceso social y político en el que los recursos naturales son manejados para mantener la biodiversidad. O podemos decir, los recursos naturales son manejados con determinados objetivos, sobre todo científicos y políticos. Pero en lugar de la idea de mantenimiento, de dejar las cosas como están, en esta otra respuesta se pone acento en el proceso, en un devenir, en un desarrollo, no de dejar las cosas como están, sino en las tensiones, sobre todo políticas, que surgen a partir de la presencia del Estado, de determinados actores en el territorio, definiéndolos, ejerciendo control y vigilancia sobre esos territorios. Entonces, esta otra respuesta, esta otra mirada, sobre todo pone acento, no solo incorpora, sino que pone el acento en los conflictos en el sustrato político que tiene la conservación. De manera que la conservación no es simplemente un fin que es mantener algo y ya está cumplido, una vez que eso se mantiene. Después es desarrollar mecanismos, tecnologías para el mantenimiento, sino un medio para algo que está alejado, pero lo principal es ese medio, ese proceso de delimitar un área y generar negociaciones políticas para mantenerlo. Es un camino, en este sentido, es un camino para lograr objetivos determinados por contextos políticos y culturales específicos. Básicamente, la conservación se presenta como un hecho político. Entonces, desde esta mirada, que es la que tenemos acá, es, en primer lugar, un espacio político, un área protegida. Es un tipo de intervención que podemos llamar de gobernanza ambiental. Entendiendo esto, y acá usamos el concepto
bastante ya usual en sociología de Lemos y Agrawal, que consideran la gobernanza medioambiental como una serie de intervenciones destinadas a producir cambios en el ambiente mediante relacionados con incentivos, con los conocimientos, con las instituciones, con las tomas de decisiones, con comportamientos. Es decir, la forma de ejercicio de poder sobre el territorio que tiene que ver con determinado tipo de conocimientos, básicamente conocimientos científicos y del campo de las ciencias biológicas, con determinado tipo de incentivos con los que se busca que los diferentes actores cambien sus conductas, con instituciones que se hacen presentes, con decisiones. Entonces, en este sentido, las áreas protegidas constituyen conjuntos de procesos normativos, mecanismos y formas de organización territorial. Pero también, y esto lo traigo de otro autor, que es un profesor que tuve en su momento, de Peter Brosius, que ve la conservación también es burocracia, y él enfatiza mucho esta idea de considerar la conservación y sobre todo el Estado como andamiajes burocráticos, y él lo baja al término de a las políticas de conservación. Y no solamente se presenta el Estado, sino un conjunto muy grande de distintos tipos de organizaciones internacionales, eventos particulares, los grandes congresos de conservación mundiales, los congresos regionales de conservación, que van marcando las pautas de hacia dónde va a tener que ir en la próxima década o en los próximos años las áreas protegidas, de qué manera organizarse, regularse, vincularse con el entorno. Y más recientemente, lo que va tomando mayor fuerza son los donantes, no solamente organizaciones, sino organizaciones financieras que intervienen y que también, y de manera creciente, van tomando peso en las decisiones que se toman en las áreas protegidas y también generan nuevo tipo de conflictos. Sin hacer nombres de instituciones, aquí en Argentina tenemos varias instituciones de mucho peso, que son instituciones donantes, no gubernamentales, que comienzan a tener roces con organizaciones territoriales, con el Estado sobre todo, acerca del manejo y qué tipo de políticas tienen que tener lugar en las áreas protegidas. Y eso se ve en todo el mundo. Porque la conservación es cara, es básicamente una de sus características. No solamente tiene un peso territorial, un peso en el ejercicio del poder sobre el territorio, sino también tiene un peso económico y financiero altamente considerable. Y eso también es conservación. Básicamente la idea es que esto no puede ser considerado como externalidades al principio biológico, ecosistémico de conservación, sino que intervienen lo político, lo financiero, lo económico, interviene directamente en las políticas de conservación. Por otro lado aparecen las instituciones científicas, los científicos y las poblaciones locales. Entonces, la conservación se presenta como una arena política. Está la metáfora de la conservación estricta o la conservación como fortaleza, que ha sido pensado durante mucho tiempo en estos términos. Entonces, se llevaban modelos de conservación de áreas protegidas, por ejemplo, África, un área sumamente estudiada, y bajaban como un edificio cerrado de concreto que bajaba desde el cielo como un territorio. Es una metáfora que usan algunos antropólogos, y aplastando todo lo que estaba abajo con el fin de conservar determinadas características ecosistémicas. Básicamente esto se lo critica y se dice, bueno, toda política de conservación implica elementos de dominación, de subordinación, incluyendo la expulsión de poblaciones locales o la invisibilización de poblaciones locales. Las áreas protegidas entonces constituyen campos de poder donde se reproducen las grandes narrativas de la modernidad. Y esto también es un elemento central en las políticas de conservación, que son formas de modernizar
los territorios marginales, territorios, por eso también han tenido una fuerte expansión en el tercer mundo, le vienen teniendo, pero son formas de modernización, así como lo son las políticas de desarrollo. Entonces la conservación no es una fuerza monolítica interviniendo en un mundo pasivo, sino que es un conjunto de ideas y prácticas que operan en un complejo ambiental, social, cuyas fronteras son móviles y porosas, y también no es un mundo pasivo porque las políticas de conservación generan tensiones. Las consecuencias de la conservación son experimentadas, percibidas, entendidas de manera muy diferente, hasta antagónicas, por los diferentes actores que participan, ya sean los funcionarios estatales, los guardaparques tienen otras perspectivas sobre la conservación que suele ser diferente a la de los funcionarios, a la de los científicos. Por otro lado, las poblaciones locales también tienen otras perspectivas, otros intereses, otras miradas de hacia dónde tienen que ir las áreas protegidas, aún apoyándolas, incentivándolas. Los turistas tienen otro tipo de perspectivas que pueden entrar también en contradicción con las científicas, con la de los guardaparques, con la de los pobladores, etc. Y así, lo que se ve en los trabajos etnográficos que se hacen en áreas protegidas es precisamente esta diversidad y estas tensiones que se generan, tensiones y también alianzas que se generan. Cuando hablamos de la arena política de la conservación, no es solamente lucha y conflicto y fricción, sino también alianzas, negociaciones, acuerdos. Entonces, esto lo podemos ver, y acá nos vamos a centrar un poco más en la historia de las áreas protegidas y en cómo nacen, sobre todo porque si bien los paradigmas, los modelos de conservación han ido cambiando desde fines del siglo XIX a estas primeras décadas del siglo XXI, ciertas improntas que son centrales se mantienen presentes y existen fuertes continuidades en esto. Y lo vemos en los cambios paradigmáticos, ¿no es cierto?, de esas continuidades. Básicamente, las primeras áreas protegidas aparecen en la Edad Media, sobre todo en Inglaterra, en Francia un poco menos, y van a tener que ver con delimitaciones territoriales que hacen los señores feudales, que hacen los clases feudales, para delimitar cotos de caza. Delimitaciones que tienen que ver con excluir a las poblaciones campesinas, a los siervos, del uso de determinadas áreas para poder utilizarlas para sus actividades cinegéticas. Y ya acá aparece en la Edad Media, en esta primera conformación, las áreas protegidas tienen un fuerte componente elitista. Un fuerte componente de sectores de poder que las delimitan para establecer sus necesidades, con determinados objetivos que estos sectores de poder plantean. Algunas de estas áreas que aparecen como cotos de caza se mantienen hoy hasta la actualidad, han ido cambiando de categoría, hoy son áreas protegidas. Lo vemos en Inglaterra y también aparece en la India, donde en la India feudal también aparece este tipo de prácticas que se mantienen hasta la actualidad, ya no como cotos de caza, sino como áreas protegidas. En este sentido, aparece esta continuidad en este tipo de territorios. Pero hacia mediados del siglo XIX es una idea presente en muchos países de Europa y Estados Unidos. En 1860, bueno, el gobierno colonial crea una reserva al oeste de Sídney, destinada al turismo, y esto también va a ser otra impronta fuerte que tengan las áreas protegidas, ya desde el principio, de estar destinadas al turismo, al placer, a la recreación, sobre todo de los sectores urbanos, de la población urbana. Y en este sentido también, a medida que crecen las poblaciones urbanas, que hay un desarrollo industrial, crecen consecuentemente la preocupación por la naturaleza y por crear áreas protegidas. Bueno, en el 61
lo que podría ser el primer área protegida de Sudamérica, aparece el Parque Nacional de Atijuca, en Río de Janeiro, que también es un área recreativa para la familia imperial, de, de- este, cuando el emperador portugués se traslada la capital de Portugal a Río de Janeiro, ya ahí se comienza a delimitar y ya luego en el 61 se institucionaliza como un área del poder estatal, pero que es usada solamente por la élite gobernante. Luego, bueno, en el 64 aparece el Yosemite National Park, que va a ser uno de los primeros de Estados Unidos, ya sistematizado. Y por entonces también comienzan a aparecer muchas reservas en los territorios coloniales, en África, en Nueva Zelanda, bueno, también en Canadá, etc. Pero el que es considerado el primer parque nacional creado con una legislación específica y donde hay una dedicación muy grande por sistematizar y escribir cuál va a ser la política de conservación de este área, de este parque. O sea, no solamente se delimita un territorio, sino que se plantea una política de conservación sistematizada. Va a ser el Parque Nacional Yellowstone, que se crea en 1872, que va a ser el modelo de los parques nacionales del resto del mundo. Cuando se crean los primeros parques nacionales en Argentina, siguiendo el modelo de Yellowstone, expresamente se los presenta el Parque Nacional del Sur y el Iguazú, que tienen que seguir la propuesta de Yellowstone. Y este Parque Nacional se crea en un territorio que es considerado salvaje. Acompaña la expansión de la sociedad nacional, industrial, hacia el oeste, y se crea en un territorio del salvaje oeste, del extremo oeste, en un área montañosa, muy bella, que se la busca preservar como área marginal, pero también frente al avance que se está viendo de la minería, de la agricultura, de la sociedad industrial. Bueno, entonces en la Carta de Creación lo que se propone es que esta sea una región reservada y prohibida de ser colonizada, ocupada o vendida, frenando a la colonización del oeste, y dedicada como parque público o área de recreación para el beneficio y disfrute del pueblo. Acá aparecen determinadas cuestiones que tienen que ver con, tiene que ser un área inhabitada, un área que no puede ser colonizada, un área que está bajo la soberanía del Estado, y por otro lado esta idea central de disfrute del pueblo, porque tiene que ver con la creación. El Estado ya está pensando un pueblo que encuentre un espacio de recreación en una naturaleza que represente al Estado Nacional, que represente a la nación. Y que entonces tiene que ver con una política de generación de ciudadanía, la creación de los primeros parques nacionales. Esto es la nación y esta es la naturaleza que representa a la nación, y hay una cuestión de representatividad política que se busca en estas áreas protegidas y que la represente frente a los ciudadanos. Y esto viene acompañando a la creación de ciudadanía, de sentimiento de identidad nacional. Y está destinada a cualquier persona cualquier persona que se establezca será considerada infractor y por lo tanto desalojada, y este es otro de los componentes que tiene que ver con el desalojo. Cuando se crea Yellowstone, había varias poblaciones indígenas viviendo adentro, otras que lo usaban como territorio de transhumancia, de veranada, pastoreo, etc., y que son desplazadas, y que incluso no aparecen en la legislación de creación. Entonces, tres cuestiones básicas aparecen ya en este primer parque Yellowstone, Parque Nacional Yellowstone, pero que también van a estar presentes en los sucesivos parques nacionales que se van a ir creando
a lo largo de todo el mundo bajo este modelo, que van a tener que ver con eficiencia, uso eficiente de los recursos naturales, es lo que se propone. Equidad, esta idea de democratizar, equidad entre los ciudadanos en el acceso a los recursos naturales, a la naturaleza de la nación, y un elemento estético, que tiene que ver con conservar determinados paisajes que se consideran de belleza, de valor estético, que tienen un valor paisajístico, y por lo tanto van a estar destinados al turismo. A atraer a los ciudadanos para que conozcan estas áreas protegidas, esta naturaleza. El valor estético va a estar presente a lo largo de todo el siglo XX o XXI en la creación de nuevas áreas protegidas en el mundo, pero va a perder peso frente a otros valores que van a tener que ver con la representatividad ecosistémica, con los servicios ambientales que presten determinadas áreas, etc. Acá voy a señalar algunas cuestiones una cuestión que tiene que ver con, dejo la imagen tuve un problema, les cuento que tuve un problema con el PowerPoint y se desconfiguró todo, por eso tuve que cambiar de computadora y se perdieron las imágenes que tenía puestas. Así que lo organicé sin imágenes finalmente. Pero cuando se crea el Parque Nacional Yellowstone, va a estar muy de la mano de las políticas de desarrollo y de la mano de determinados actores comerciales y industriales que van a estar presentes también fomentándolo. Básicamente el Parque Nacional Yellowstone va a estar muy fomentado y van a ser un lobby muy grande las empresas ferroviarias que están extendiendo las líneas ferroviarias hacia el oeste en Estados Unidos. Y van a tener mucho interés en que haya un destino turístico importante en el oeste, porque esto va a ser redituable la extensión de las líneas ferroviarias, y porque además va a ser uno de los elementos que se pongan en juego cuando están discutiendo en las cámaras legislativas la propuesta de creación de este parque nacional. El principal lobby lo van a hacer las empresas ferroviarias, y una de ellas en particular, pero también todo lo que mueve una empresa ferroviaria que va a estar vinculado a la industria siderúrgica, a la minería, a las empresas hoteleras, etc. En el caso de Argentina también, los primeros parques nacionales no va a haber un claro peso, un lobby de algún tipo de compañía, pero sí van a buscar el desarrollo turístico de áreas marginales y que son áreas que están que todavía están en disputa por el Estado Nacional frente a otros estados nacionales, como el Parque Nacional del Sur, que después va a ser el Parque Nacional Nahuel Huapi, buscando hacer una presencia del Estado Nacional en la cordillera patagónica, está en un límite que todavía está siendo disputado con Chile, y en el Parque Nacional Iguazú, que también todavía el límite está siendo disputado con el Brasil. Hacia fines de toda la última mitad del siglo XIX hay disputas permanentes con Brasil por los límites en aquella región, en lo que hoy es Misiones. Y el Parque Nacional Iguazú vino a ser una presencia de soberanía, un enclave militar del Estado Nacional Argentino en esta zona, y en espejo y en oposición, no como alianza, sino en oposición, se crea el Parque Nacional do Iguazú del lado brasilero. Bueno, hay muchos relatos en el caso de Iguazú de tiros que se tiran al aire del lado argentino, los militares argentinos, los brasileros, como amenazas, etcétera, pero que están apostados en los parques nacionales. Y también la presencia, ahora una presencia de soberanía del Estado, y también el desarrollo turístico se busca.
la creación de ambos parques nacionales va a venir acompañado por urbanización, pero antes de la urbanización es la creación de hoteles. Entonces, las reservas, las áreas protegidas, tienen que ver con la idea de naturaleza. Hay una naturaleza que merece ser conservada. Hay una naturaleza que el Estado tiene la responsabilidad de conservar, básicamente, y esto se ve hasta la actualidad, porque se considera que está en peligro. No solamente es un espacio con valores naturales, sino que también esos valores están en peligro. Y hay una economía del riesgo siempre en las políticas de conservación. Una economía del riesgo que tiene que ver con considerar que está en peligro algo y considerar que hay que hacerlo en tiempos apremiantes, hay que hacerlo muy rápido porque si no ese ambiente se va a perder, esa naturaleza se va a perder. Entonces hay una dimensión temporal también muy fuerte en las políticas de conservación, en la creación de áreas protegidas, en cómo se proyectan a futuro los planes de manejo, con esta idea de medir un riesgo, una amenaza que está latente o que está avanzando sobre la naturaleza. Entonces, las áreas protegidas son prácticas culturales que construyen la naturaleza, y esta idea también es esta idea Foucaultiana, constructivista de la naturaleza, no es algo que está dado de por sí, sino que es algo que la sociedad construye. Ya lo vamos a ver un poco más detenidamente. Pero cuando se delimita un área como natural, se está diciendo, esto es la naturaleza. O se hacen políticas de acciones de restauración, se está diciendo, esta es la naturaleza a la que queremos llegar. Pero se está delimitando hasta espacialmente qué es naturaleza y qué no lo es, y lo que queda por fuera se lo considera una naturaleza o de menor valor, o que no pueden ser conservadas por razones administrativas, jurídicas, o porque ya está degradada. Pero la naturaleza con mayúscula pasa a estar del lado de adentro. Y cuando uno visita un área protegida, está visitando la naturaleza. Y cuando se dirige a eso, se está buscando naturaleza. En ese sentido hay una construcción de la naturaleza. Se establecen mediaciones, las áreas protegidas establecen mediaciones en las relaciones que la sociedad tiene con la naturaleza. El vínculo con la naturaleza no va a ser cualquiera, sino que va a ser un vínculo que está mediado por el Estado, que está mediado por el saber científico, está mediado por por las restricciones, por las políticas de educación ambiental, etc. Cómo es la naturaleza, qué naturaleza se quiere mostrar, qué experiencias se busca tener en la naturaleza, todo ese tipo de mediaciones ya están establecidas en la propia conformación de un área protegida. Y la actual construcción social de la naturaleza en las sociedades modernas industriales explicaría la destrucción de la misma naturaleza, porque conservar un determinado área también tiene un tinte de fracaso frente a la relación con el medio ambiente. Si conservamos un determinado área, estamos también diciendo, ya perdimos la guerra por la conservación en las áreas que están por fuera. Y en ese sentido también, cuando una sociedad decide delimitar un área para conservarla, también está decidiendo que todo el resto tenga otro tipo de destino, donde la naturaleza o lo natural no va a ser una prioridad, no va a ser lo que predomine. Entonces, los espacios naturales son una manera de construir nuestro mundo, porque también, en términos ontológicos, estamos pensándonos como una sociedad naturalista. Ya volvemos sobre esto. Entonces, la naturaleza es un fenómeno histórico. No es lo cultural, lo social, lo histórico y la naturaleza ahistórico, sino en estos términos, es casi de perogrullo hoy en día decirlo, pero es un fenómeno histórico. Y las áreas naturales protegidas vienen a consolidar, a constituir, a fortalecer en la sociedad moderna
la oposición sociedad-naturaleza. En este sentido, conservar la naturaleza también viene a separarnos de la naturaleza, viene a pensarse la sociedad a sí misma como por fuera de la naturaleza como algo que le es externo. Esta idea es una de las bases ontológicas del pensamiento occidental. Bueno, hay muchísimos antropólogos que han trabajado sobre esto. Uno muy cercano es Viveiro de Castro, antropólogo brasilero, que habla de esta oposición, esta división entre sociedad y naturaleza como el gran divisor que viene a constituir la ontología moderna, como el gran organizador del mundo que distingue y define la sociedad, porque también distinguir qué es la naturaleza, definirla, también está distinguiendo qué es la sociedad, cuál es la naturaleza de la sociedad. Y en nuestra sociedad moderna occidental, lo social se define por oposición a la naturaleza, que es la cultura, quiénes somos, y básicamente en las áreas protegidas, la idea de sociedad tiene que ver con la amenaza. La sociedad es algo que destruye a la naturaleza, vamos a decirlo así ahora. También ha servido para definir las disciplinas científicas, esta oposición sociedad-naturaleza, para organizar el campo científico, y define qué es lo social y qué es lo natural en lo posicional. Bueno, acá este pensamiento occidental se apoya en la ciencia legitimado, naturalizado este orden dualista, que separa naturaleza y cultura, cuerpo-mente, razón-sentimiento, pensamiento, moral de instintos y pasiones, sujeto-objeto, individuo-sociedad, ciencia de sentido común. Esta idea de que la naturaleza es algo que está allá afuera, lo social no es natural, sino que es algo que está por fuera de lo social, que también ha venido a contribuir a esta idea de antropocéntrica, de la naturaleza está allí para servir al hombre. Es todo aquello que está puesto a disposición de lo que no es social y está puesto a disposición de lo social. Y que por lo tanto tiene que ser gobernado, manejado, transformado, gestionado, y esto es precisamente lo que hacen las áreas protegidas, gobernar, gestionar la naturaleza. Esta oposición sociedad-naturaleza ha servido como fundamento de aprehensión del mundo, de conocerlo, una forma particular de conocimiento del mundo propia de Occidente, se constituye con esto. Bueno, paso rápido esto porque estoy viendo la hora. En el caso de las políticas de conservación de las áreas protegidas, un concepto que se ha presentado como clave ha sido el de wilderness. Y esto hasta se lo suele usar, viene del modelo Yellowstone y se lo suele usar así el término en inglés de lo salvaje, incluso en documentos de conservación en español. Y se caracteriza así a grandes áreas no habitadas consideradas de naturaleza intocada, y esta idea de naturaleza intocada también ha sido considerada como un mito moderno. La modernidad se ha inventado este mito de que existen naturalezas que no fueron nunca tocadas por la sociedad humana, donde el hombre no ha tenido huella. Y es esa idea de naturaleza intocada lo que buscan conservar las áreas protegidas. Esta idea estuvo subyacente a la creación de los primeros parques, pero aún hoy la encontramos en los parques que se vienen creando hasta en la actualidad aquí en Argentina. Esta idea de conservar una naturaleza que no ha sido tocada, o si ha sido tocada, restaurarla para que alcance un nivel de intocada, aún está presente y con mucha fuerza. Y tiene que ver también con en qué tipo de áreas se han creado en qué tipo de espacios se han creado las áreas protegidas, que son en espacios marginales, en espacios de fronteras, en espacios donde no estaba presente el Estado Nacional, no estaba presente la economía de mercado, etc. Por ejemplo, les cuento, aquí, bueno, yo estoy en la ciudad de Santa Fe. En el año 2010 se creó un parque nacional en el delta superior del río Paraná. Y una de las motivaciones que me comentaba un funcionario, un político que lo impulsó a
que impulsó la creación del Parque Nacional, ahora hace 10 años atrás, 12 años atrás, fue que el delta del Paraná estaba en riesgo. De hecho, hoy lo seguimos viendo así debido a los grandes incendios, que estaba en riesgo porque el Estado Nacional no había estado presente previamente, porque no se habían creado parques nacionales previamente. Y esta persona lo decía con el término de: el problema que tenemos aquí en el río Paraná es que no tuvimos un Roca para el delta. Julio Argentino Roca, que hizo la conquista del desierto, que se llevó a cabo en la Patagonia o luego en la región chaqueña. El problema es que no la hizo para este área, que quedó marginal al Estado, como un área de frontera. Y cuando se crea el Parque Nacional Isla de Santa Fe en la actualidad, con todas las discusiones que hay sobre rocas, etcétera, Sí. de manera contemporánea, se la crea con esa misma impronta de que sea una presencia soberana del Estado Nacional en un área. Pero ahora vamos a escuchar eso. No, me voy. No, No, me voy. Me voy, perdón. Yo creí que te No, quedaba. ¿sabes qué? No. Podés escucharlo con el audífono, con los cosos. No sé si pueden silenciar. Sí, Me parece que estaría algún bueno. administrador no emiten ese micrófono prendido. No sé si estás al tanto. Bueno, no sé, alguna. El administrador no puede silenciar. Sí, creo que Perdón, el administrador no puede silenciar quien administra. sí. Gloria, no sé si estás por ahí. Ahí puso que está silenciando. Bueno. Bueno, básicamente, vuelvo a compartir. Sí, sí. Y ya vamos cerrando. Entonces, va a tener que ver esto con una idea romántica de la idea de naturaleza. La naturaleza toma esta impronta, tiene en el siglo XIX claramente una mirada racionalista, que va a favorecer el desarrollo científico, pero también una fuerte impronta romántica que va a estar muy presente en los primeros parques nacionales y se va a hacer presente también aquí en Argentina con los primeros que se creen y hasta la actualidad, de diversas formas que lo podemos ver. Bueno, esto lo voy a pasar rápido. Una idea central que va a aparecer propia de la modernidad, que aparece a partir del siglo XVII, es esta idea de paisaje, esta idea de naturaleza, de territorio para ser observado, para ser contemplado, y esta idea de contemplación como un acto humano de vinculación, sobre todo con la divinidad, con lo sublime. A medida que hay una desacralización del mundo, aparecen estas otras concepciones de la naturaleza, del territorio, esta otra forma de vincularse con el territorio. Y finalmente, ya vamos terminando, aparece esta idea de la naturaleza y los parques nacionales como una responsabilidad de creación de la nación. Este es el territorio de lo nacional, esta es la naturaleza de la nación. Esta es la naturaleza que representa al pueblo y que representa al espíritu del pueblo. Esta idea de espíritu del pueblo propia del siglo XVIII aparece con la idea de nación, cuando se van consolidando los estados nacionales. Los primeros estados, la idea de Estado Nacional se va consolidando y van apareciendo los primeros, se van forjando. Hace falta una raíz telúrica para esta idea de nación, esta idea de pueblo que va constituyéndose, y la noción de parques nacionales viene a aportar un elemento central. Decirle que nos trajeron cosas. Telúrica. Que viene un compañero. Gloria, tenés el micrófono prendido. Entonces, bueno, aparece este vínculo muy fuerte entre paisaje, nación, espíritu del pueblo, identidad nacional,
y ciudadanía, como decíamos antes, en torno a los parques nacionales como objetivos centrales que tienen que ser los parques nacionales y luego las áreas protegidas. Lo vemos, por ejemplo, bueno, el primer presidente de la administración, en ese momento directorio de parques nacionales, Ezequiel Bustillo, no sé quién conozca Bariloche, sabrá que es una figura, sobre todo en Bariloche, es una figura muy importante, pero estaba en Buenos Aires en este momento. Escribe en sus memorias la labor de la repartición de la Dirección de ¿Qué? Parques No Nacionales. no sé qué tengo. Ha continuado con el mismo entusiasmo patriótico desde un principio, ejerciendo con su influencia una acción orientadora de nacionalismo en las comarcas sujetas a su régimen, todas las comarcas limítrofes, y que hasta hace poco ofrecían el serio problema de una población desvinculada de todo sentimiento de argentinidad. O sea, Bustillo lo dice clara y explícitamente cuál venía siendo el objetivo de estos primeros parques nacionales. Acá se está refiriendo al Parque Nacional del Sur. En particular, pero el Parque Nacional Iguazú, que es contemporáneo, también se crea con este mismo objetivo. No solamente conservar el objetivo biológico, ecológico, hasta aparece por momentos secundario. El objetivo principal es presencia del Estado Nacional en territorios de frontera, generar sentimiento de argentinidad, sentimiento de ciudadanía y llevar desarrollo a estos lugares sobre todo a partir del desarrollo turístico. Agustín P. Justo, que es presidente de la Nación cuando se crea los primeros parques nacionales y la administración, la dirección de parques nacionales, entonces dice sobre la dirección de parques nacionales, no obstante, el poco tiempo transcurrido desde su constitución, ha proyectado y dado comienzo a un vasto plan de obras públicas tendiente a poner en valor económico y cultural regiones hasta hace poco abandonadas e ignoradas por la gran mayoría de los habitantes argentinos. También está esta idea de los habitantes argentinos tienen que conocer y reconocer el territorio de su país, y en esta acción pedagógica del territorio tienen un rol fundamental los parques nacionales. Entonces, este paradigma conservacionista se extendió rápidamente al resto del mundo, que nace en Yellowstone, se extendió rápidamente al resto del mundo. De hecho, los primeros congresos de parques nacionales se hacen en Estados Unidos, los primeros guardaparques de Argentina se van a formar en Estados Unidos, de Argentina y del resto del mundo, se van a formar. En la década, el presidente del Servicio de Parques Nacionales de la década del 70 dice: los parques nacionales fueron el principal aporte civilizatorio que Estados Unidos hizo a la humanidad. También porque fueron un instrumento de civilización, de llevar la modernidad al resto del mundo, a las áreas periféricas sobre todo. Entonces, las áreas protegidas como una fórmula globalizada, porque hay en todo el mundo y en todos los estados nacionales tienen que tener áreas protegidas, parques nacionales, y naturalizada, esta fórmula, porque genera naturaleza allí donde las áreas no eran pensadas, valoradas como naturales. Se crean frente a la voracidad y a la expansión del sistema político y económico. A medida, y esto se ve claramente en muchos trabajos, en muchas estadísticas, a medida que avanza la explotación del ambiente, se crean más áreas protegidas. A medida que se degradan los ambientes, se crean más áreas protegidas. Entonces va acompañando, no siempre oponiéndose, sino en general en términos compensatorios. Las áreas protegidas no son un freno al desarrollo, sino que son una compensación al desarrollo, más bien. A pesar de que muchas veces se las considera un freno al desarrollo, un freno a la modernización, por el contrario, forman parte de las políticas de desarrollo.
Pero la necesidad de proteger y conservar también lleva a la imposición de una visión única del mundo, a la visión occidental moderna del mundo y de lo natural. Y por ende de la cultura, de cómo tienen que ser las culturas, de cómo tiene que ser el vínculo de todas las sociedades con la naturaleza. Hay una visión única, que ha implicado el borrado de otras formas de vida, otras formas de relacionarse con el mundo, otras formas de relacionarse con la naturaleza. Entonces, las áreas naturales se presentan como campos de poder donde se reproducen las grandes narrativas de la modernidad. A su vez, esto permite acercarnos a las particulares relaciones que entablamos con el ambiente, sacando a la luz la paradoja insostenible que detenta nuestro sistema de que conservar y destruir pueden desarrollarse al unísono, de que no son contradictorios. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Brian. La verdad, súper, súper interesante y súper claro, además, todos los argumentos de tu presentación que nos permiten por ahí pensar en un montón de direcciones. Yo tengo algunas preguntas y comentarios, pero me gustaría primero dar la palabra a Julián. Hola, buenas noches. Sí, la verdad, bueno, a mí me pareció muy interesante y me genera muchas preguntas, ¿no? Preguntas para ahondar en estas tensiones, estos problemas que nos presenta Brian en esta ponencia. En ese sentido, me parece muy interesante la asociación eh, de las áreas protegidas a la construcción del Estado-Nación, de la nacionalidad, ya sea en términos materiales como simbólicos, ¿no? Pensar ese proceso que se va dando a un mismo tiempo, ¿no? Tanto a través de los parques nacionales como se crea la estatalidad, se crea la territorialidad y se construye también la identidad, en el caso nuestro, ¿no? Ya sea del argentino, del patagónico, ¿no? del habitante de la zona, en épocas que gran parte de las fronteras estaban en disputa, como bien dijo. Y también me parece interesante historizar cómo historiza el tema, cómo se historiza el tema, y cómo emerge hacia el final del siglo XX esta, bueno, que es un proceso global, pero cómo se ve aquí el tema de la participación privada en la generación de estos espacios. Yo, bueno, por disciplina vengo más del palo de lo internacional, y en ese sentido me interesan estos temas de generación de autoridad privada o público-privada internacional para la conservación, y cómo esto también se encuentra presente acá en la Patagonia, ya sea en la Patagonia argentina, en la Patagonia chilena, y también este capital que al mismo tiempo se reproduce, entre comillas, destruyendo a la naturaleza, es el mismo capital que genera espacios de conservación y también pone en tensión el sistema científico con el sistema político y el sistema de producción, ¿no? Porque la ciencia o los científicos, y eso se observa también acá en Tierra del Fuego, la Patagonia, esto está muy presente, ¿no? La relación entre el capital privado, la ciencia, la conservación, las áreas protegidas, las organizaciones internacionales, públicas, privadas, o sea, está todo. O sea que esto que bien presenta me parece para nosotros desde acá muy útil y muy interesante para comprender, ¿no? los procesos que están atravesando por lo menos a Tierra del Fuego ¿no? y a la Patagonia también. O sea que, bueno, la verdad que un gusto, y me parece que aporta ideas interesantes y aparte genera preguntas bueno, son nuestro alimento, ¿no? Las preguntas para seguir en estas líneas. Así que bueno, ahí la dejo a Ceci, que tenía varias preguntas.
Bueno, muchas gracias, Julián. Sí, volviendo un poquito a esto que estaba planteando Julián, ¿no? Retomar ahí el tema de la historización y pensar en estas temporalidades que planteaste, ya, ¿no? Es decir, cómo estas áreas protegidas y parques se proyectan como planes de futuro, pero que también involucran pasados y disputas por el pasado, ¿no? Y eso se ve claramente en un montón de situaciones y escenarios, ¿no? Acá en Tierra del Fuego. Pienso, volviendo sobre Agustín P. Justo, ¿no? Que hace poco con una colega, Mara Vicenta, estuvimos escribiendo un artículo donde justamente volvimos sobre Agustín P. Justo y sobre cómo en la década del 30 se crea la Dirección Nacional de Vialidad, ¿no? Es decir, como una forma de territorialización del Estado. Y que, bueno, son procesos que se están dando, digamos, en paralelo y que terminan uniéndose en ciertos conflictos como, por ejemplo, el que tuvo lugar en torno a el corredor costero Canal Beagle, ¿no? Donde acá hubo una audiencia pública y toda una discusión que pasaba por la pertenencia, la situación de frontera, las áreas marginales y todas estas cuestiones que planteaste súper claramente en el encuentro, ¿no? Entonces, pienso que la nación atraviesa así tanto estas políticas de conservación estatales, también como ciertas formas que se construyen de organización social para plantarse, digamos, frente a esto, la creación, o a favor incluso de la creación de áreas protegidas como el área protegida Península Mitre, que hace poco hubo una discusión en la legislatura respecto de esto, de un proyecto que ya tiene muchísimo tiempo. Seguramente acá Nora pueda poder contarnos un poco sobre eso. Entonces pienso que estos modelos soberanistas de conservación que pretenden, digamos, un control y una gestión estatal y una definición además de qué viene a ser la naturaleza bastante univocal, si se quiere. Hay otros modelos que también están entrando por ahí en tensión y que son bien recientes, ¿no? Como todos estos modelos de conservación postnacional, que acá son un problema bastante grande y que vienen de la mano de multinacionales como Rewilding, ¿no? De Thompson Conservation, y demás, donde se generan por ahí disputas bastante interesantes, donde aparece toda esta cuestión de las fronteras, de las temporalidades, ¿no? Donde hay una apropiación otra vez del pasado indígena por parte de la sociedad local, ¿no? Y a la vez las voces indígenas están ausentes o están en posiciones subalternizadas al respecto de estas definiciones, ¿no? Entonces, nada, un poquito, si podemos pensar, también estaría bueno en estas nuevas formas, ¿no? de avance de las multinacionales sobre los territorios que se ven, por ejemplo, en el Parque Iberá, ¿no? En el Parque Patagonia, bueno, en Tierra del Fuego tenemos así azul, no hay verde, que también es parte de esto. También hubo muchos conflictos en Famatina. Bueno, no sé, me parece que estaría bueno para despertar también intercambios, porque veo que hay gente que está muy involucrada con estos procesos y que además está acá presente, ¿no? Bueno, acá hay un comentario de Nora. Dice, bueno, me gustaría conocer su opinión sobre esta etapa de creación de parques nacionales sustentada en la cesión a la APN de tierras adquiridas por organizaciones mayormente extranjeras, donde la administración ha cedido importantes atribuciones que le son propias en relación a la gestión de las áreas protegidas, según se desprende de los acuerdos firmados entre la administración y estas ONG. Tema complicado. Bueno, me parece que, bueno, sumamente complejo. Me gustaría saber qué opinión tenés vos, Nora. Básicamente, a ver, yo estuve involucrado en algún momento en la actual gestión de la administración, involucrado políticamente. Y lo que puedo decir es que
este tipo de acciones de ONGs y entidades financieras que intervienen, etcétera, generan muchísimas tensiones en muchos niveles, en nivel gubernamental, a nivel nacional y en territorio más todavía. No sé cómo se resuelve, me parece que también va cambiando mucho de una gestión a otra. En la gestión previa, hasta el 2019, había un determinado modelo y forma de vinculación con las organizaciones financieras. Ahora es otro. No dejan de estar presentes, pero están, creo, más marcados por las fricciones. En ese sentido es un campo, una arena política, pero no sé, y está Pablo, levantó la mano. Perdón que me meta como Sí, moderador. sí. Adelante, Pablo, tome la palabra. Hola. Bueno, en primer lugar, celebro la idea de estas charlas, agradezco la invitación y felicito a Brian Ferrero por la exposición que estuvo muy buena. Yo pertenezco a una organización ambiental local, pero en algunos aspectos no voy a hablar, en general no voy a hablar en nombre de la organización, sino en nombre propio. En primer lugar voy a empezar por lo último, de lo que también hablaste, Cecilia, sobre Agustín Justo, ¿no? Creo que él fue en la exposición al Congreso, en ese párrafo que Brian mostró, habla de poner en valor económico y cultural de la sociedad el Parque Nacional, ¿no? Como si lo cultural fuera poder ver un espacio bello, una naturaleza, y cómo cambiaron los tiempos, afortunadamente, cuando actualmente la cultura también tiene que ver con lo que pasó en esas tierras, con los pueblos originarios, con cómo se manejaban en el territorio en esa época, y se está volviendo a poner en valor todo eso. Por otra parte, bueno, el tema del camino costero, que genera un debate muy fuerte acá en Tierra del Fuego, todavía no está cerrado. Y con respecto al debate que todavía se está dando sobre el proyecto de ley de Área Natural Protegida Península Mitre, que es una extensión que, Nora, vos no me vas a dejar mentir, creo que son 500.000 kilómetros cuadrados entre tierra y mar. Es una porción bastante importante, de más de 500.000 kilómetros cuadrados, que abarca más de un 20% de la isla grande de Tierra del Fuego, como para que tengan una idea general. Y lo que se está dando es un debate bastante serio que, desde mi modo de ver, tiene mucho que ver con la soberanía. Porque hay, como ya lo mencionaron, organizaciones internacionales que, desde mi punto de vista, tienen un origen y digamos, un sustento financiero poco claro, como también me parece poco claro el objetivo que persiguen. Entonces, se está dando un debate que, como vos decías, Brian, en la gestión anterior tuvo mayor apoyo de quienes ejercían el poder a nivel nacional, y tuvieron una entrada, un ingreso bastante importante en algunas decisiones de los parques nacionales. Acá, por ejemplo, sabemos que han tenido gestiones de cabildeo, pero de ninguna forma se acercaron ni intentaron acercarse a las organizaciones locales, por ejemplo. Bueno, eso. Eso es una especie de reflexión que quizás Nora después puede abarcar un poco más, pues ya tiene mucho más conocimiento sobre el tema. Y lo que te quería preguntar es algo con lo que habrías arrancado al principio, que tenía que ver que este tipo de, llamémoslo, digamos, estrategia de áreas naturales protegidas, se implementaron, si entendí bien, se implementaron en el tercer mundo, ¿sí? Yo quisiera saber cómo se manejaban en lo que se llama el primer mundo, o cómo se manejan ahora, y no sé si tenés algún conocimiento de por qué todas estas multinacionales están interesadas en cuidar los espacios naturales, que creo que tienen un interés o sea,
yo creo que cualquiera que hace un negocio y pone plata en un lugar es llevarse otra cosa a cambio o más plata. Entonces, ¿cuáles pueden ser esos intereses y por qué no usan esos fondos para proteger sus espacios en los países de origen? Eso es todo, por ahora. Gracias. Bueno, respondo rápido. No, era en el tercer mundo fue donde se expandieron con mayor fuerza, sobre todo porque era tercer mundo, tierras disponibles, vistas consideradas como disponibles, como vacías o vaciables. ¿Qué intereses aparecen? Eso cuando vos decías, bueno, hay intereses de instituciones, de organismos, agrupaciones que vienen a poner plata para conservar, te iba a preguntar cuáles son esos intereses. O sea, la misma pregunta te la iba a hacer a vos. Sí, bueno, ya está, hasta ya tiene un nombre en la literatura, que es esto de conservación neoliberal. Se le llama esto de modelos de conservación fuertemente influenciados y manejados y gestionados por actores con una gran capacidad financiera, que ponen plata con distintos tipos de objetivos, o ya sea objetivos turísticos, y hay muchos parques que comienzan a orientar toda su política, o buena parte de su política de conservación bajo objetivos turísticos, relegando otras cuestiones. Incluso dentro de los parques nacionales en Argentina, hay parques que reciben más plata que otros porque son los que más aportan al sistema. Y viendo en detalle los números, se ve bastante claramente. Los que más aportan tienen que ver con cuánto, los que más reciben tienen que ver con cuánto aportan, no con los objetivos de conservación que tienen. Entonces, también en este sentido hay una neoliberalización de la conservación hasta dentro de la misma estructura del Estado. ¿Y qué objetivos hay para que el Banco de Bosque, el Wild, lo que sea, pongan millones? Bueno, hay muchas hipótesis sobre eso, pero que tienen que ver con formas de dominación territorial. Rewilding dice que no es así porque termina cediendo al Estado, pero que también hay que ver de qué manera, porque hay una continuidad en la presencia de actores privados o de actores de ONG, etcétera, luego en la gestión de esas áreas. Se puede ver en algunas de estos, y que entran en tensión con los científicos que están gestionando, etcétera. Y luego, bueno, la desigualdad creciente a nivel global también lleva a que haya sectores con gran disponibilidad financiera que tienen que invertirla en algún lado. Y esto, bueno, invertir en territorio no es algo secundario. No sé, te pregunto cómo lo ves vos, Nora también, que estaba ahí con... Me parece que tienen mucho para decir también sobre esto. Yo estoy a favor de las organizaciones que trabajamos en el territorio. Digamos, yo pertenezco a la ONG desde no hace muchos años, hace unos 5 años. El proyecto de ley, o sea, la gestión del interés por generar esta área natural protegida con distintos formatos viene trabajándose desde hace más de 30 años en la provincia. Obviamente estoy a favor de las organizaciones locales. Creo que todo esto tiene que ver con lo que ahora se llama colonialismo verde, greenwashing, tiene que ver también con las supuestas inversiones para generar hidrógeno verde, que se están empezando a vislumbrar acá con algunos intentos en la provincia. Yo no lo veo como algo positivo, por supuesto. A mí me parece que la gestión local tiene que ver también, por eso, con lo que decía al principio de soberanía. Hay una cuestión de soberanía económica, sobre soberanía territorial, sobre soberanía ambiental.
En el caso de Tierra del Fuego, todavía no se ha derogado un decreto nacional que el gobierno de la gestión anterior tomó como propia la Isla de los Estados, en lo que tiene que ver como reserva natural. No conozco los términos exactos, pero un decreto del año 2016 de la gestión de Cambiemos, declaró, tomó cierta jurisdicción sobre la Isla de los Estados que por constitución provincial es propia de la provincia, y creo que el dominio y la jurisdicción y las decisiones las debería tomar la provincia. Y de hecho, por la misma constitución está declarada no sé la denominación exacta, pero una especie de área protegida provincial o algo así, y quién sabe por qué todavía el gobierno nacional o el gobierno provincial no ha ejercido la suficiente presión como para que ese decreto nacional se derogue y en los papeles vuelva el dominio sobre la Isla de los Estados a la provincia. En el caso particular de Península Mitre, digamos que es la zona de la Isla Grande que está más cerca de las Islas Malvinas, por ejemplo. Hay una cuestión geopolítica también. Está el tema de lo que se llama, creo que Banco Burdug o Namuncurá, que ahí hay un manejo que no conozco muy profundamente, pero me parece que también se gestó de alguna manera inspirado, instigado o apoyado por ciertas organizaciones ambientales multinacionales. Y yo no sé si saben también que no en la parte argentina, pero con esto del turismo ecológico o turismo VIP, que se muestra en lo que se llaman últimamente los glampings, que serían campings glamorosos, ya existen este tipo de emprendimientos en la Antártida. En línea directa con Ciudad del Cabo hay ofertas de 3 o 4 espacios turísticos de altísimo nivel, donde se lo llevan en vuelos charter y creo que el valor último que pude mirar creo que pasaba a los 60.000 euros, y ofrecen, entre otras cosas, llegar hasta el Polo Sur. Ahí me parece que hay una crisis bastante importante con lo que representa la Antártida y cuáles son los objetivos de que exista la Antártida. Incluso el hecho de llegar al Polo Sur es llegar a un lugar donde confluyen intereses de muchos países, ¿no es cierto? Así que es un debate bastante serio, bastante importante, que a mí me inquieta mucho. No sé si fui claro con mi idea de lo que pueden llegar a representar estos intereses, ¿no? Que pueden ser compartida o no, pero yo tengo una visión bastante local y del trabajo del caminar el espacio y trabajarlo día a día y poner la cara, el pecho, el trabajo, la cabeza y el poco dinero que se pone, porque las organizaciones locales no tienen más recursos que los aportes de los socios, ¿no? Más somos personas que estamos acá desde hace tiempo, que queremos el lugar y, bueno, de alguna manera queremos devolverle todo lo que nos ha dado, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a la universidad y a Brian por esta charla tan interesante con un tema tan importante y de actualidad. Tanto Cecilia como Pablo comentaron el tema del área protegida que esperamos pronto finalmente sea votada, Península Mitre, que es un área de cerca de 1 millón de hectáreas entre el área terrestre y el área marina, y como dijo Pablo, fue un proceso local, una construcción local, tanto de parte de organizaciones oficiales como organizaciones no gubernamentales, participación del ámbito de las turístico, de distintos sectores de la comunidad a lo largo del tiempo. Y bueno, en 2016 aproximadamente tuvimos el desembarco, y hablo de desembarco porque es el término que estas organizaciones internacionales utilizan muchas veces,
de una organización internacional, que es el caso de Rewilding Argentina, que fue tomando distintos nombres a lo largo del tiempo, ¿no? En Tierra del Fuego, por lo menos, primero se presentó como Conservation Land Trust, luego como Rewilding Argentina, luego como Sin Azul No Hay Verde, y ahora vamos encontrando otros foros de conservación del mar y otros nombres distintos, pero es todo más o menos el mismo grupo de gente. Y bueno, ellos llegan con su discurso, con mucho dinero puesto en los medios, y en piezas audiovisuales que son realmente preciosas, y le hacen, digamos, a través de un lenguaje donde abundan las palabras de área intocada, área olvidada, área escondida, creer a la gente que es un lugar que no tiene historia, por lo tanto no tiene lazos con la población, y esto es totalmente falso. Yo estoy de acuerdo con vos, Brian, ya más o menos contamos cómo es esta mecánica y cómo reproducen exactamente la misma metodología, las mismas estrategias, en cada uno de los lugares donde se establecen. Acá en Tierra del Fuego intentaron también hacerlo. Sabemos que las autoridades actuales tienen en muchos sentidos una visión y una forma de actuar distinta a lo que sucedió en un periodo de 5 años atrás, pero nosotros todavía lo que estamos viendo es que tienen mucho poder justamente volcado a los medios. Si nosotros hoy tomamos un diario La Nación, Clarín, Perfil, parece que los temas de conservación de la biodiversidad de la República Argentina solamente pasan por el rewilding. Y cuando uno ve la Estrategia Nacional de Conservación de Biodiversidad, en realidad se habla de restauración, por supuesto, pero este tipo de técnicas particulares ni siquiera están nombradas. Perdón, sí están nombradas. La necesidad de lograr protocolos y mayor control, porque obviamente a veces están flojitas de papeles en términos científicos, ¿no? De cómo se hacen estas reintroducciones o estas traslocaciones de animales. Entonces vemos eso, que todavía, digamos, se mantiene, por lo menos dentro de los medios, un discurso hacia la gente, donde también el tema de cambio climático se toma mucho, ¿no? Como que nosotros tenemos un área intocada que tenemos que conservar para el mundo. Y bueno, pues ahí vivimos los argentinos, y es nuestra responsabilidad la gestión. Pero bueno, parte del discurso es: nosotros sabemos cómo cuidar esto y les vamos a decir cómo hacerlo. Por supuesto, nosotros lo que vemos es que hay un tema geopolítico indudable, sobre todo en nuestra zona, Tierra del Fuego, el Atlántico Sur. Y si vemos las páginas internacionales, en este caso corresponde en cuanto a esta organización, porque hay otras, Tompkins Conservation, vamos a ver que si uno entra en el ítem nuestro trabajo, se va a encontrar con los parques nacionales en los que ellos trabajan, y se encuentra, por ejemplo, con las áreas marinas de conservación de la República Argentina. Yo he consultado y no hay ninguna injerencia de esta organización en esas áreas protegidas, más allá de haber contribuido en lo discursivo, en las piezas audiovisuales y demás. Y lo mismo Península Mitre. Esta organización no tiene ningún proyecto aprobado en Península Mitre. Pero sin embargo, si uno ve la solapita que está en la página, a la derecha arriba dice DONE. Entonces, no hemos logrado aún que ninguna organización nacional, ni a través de presentación en los ámbitos que corresponden en la provincia, se pueda tomar alguna intervención sobre eso. ¿Por qué? Ellos están recaudando fondos y haciendo funcionar su organización en base al prestigio de nuestras áreas naturales. Y esto parece que fuera absolutamente normal.
obviamente ninguna de nuestras pequeñísimas organizaciones locales, donde todos trabajamos y disponemos nuestro tiempo libre para estos temas, podría de pronto sacar en sus páginas. Nosotros tenemos un proyecto en el, no sé, Cañón del Colorado, pero sin duda seguramente tendríamos algún problema por hacerlo. ¿Y acá qué pasa? No hay ningún planteo, no hay ningún requerimiento al gobierno correspondiente de que hay una organización no gubernamental cuya presidente es consultora de la UICN y que está diciendo que tienen proyectos y que desarrollan trabajos en lugares donde no lo hacen efectivamente. Entonces creo que todavía falta mucho en eso, ¿no? Porque estamos como acostumbrados, y disculpen que un poco lo siento así, tenemos tan fuertemente incorporado el colonialismo que nos cuesta tomar una acción respecto de estas cosas. Aunque no lo podamos hacer por la vía legal, pero por lo menos en la vía discursiva, no puede ser que esto suceda y que de las altas autoridades no se ponga una voz sobre esto, porque nos roban. Bueno, este es mi comentario. Y bueno, ustedes saben que acá hemos tenido bastante conflicto y bueno, las organizaciones locales seguimos trabajando, por suerte. Tierra del Fuego tiene dos universidades, un centro de investigación, muchas organizaciones no gubernamentales, es decir, hay mucha gente trabajando en estos temas y no necesitamos que vengan de afuera a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas Muy gracias, interesante, Nora. Nora. Muchas gracias. Hablamos al mismo tiempo, te dejo hablar. Estás sin el micrófono, Brian. No, nada más le decía muy interesante, Nora, para conocer la experiencia de creación de un área desde abajo, desde el territorio. Sí, Fue sí, muy interesante todo el proceso, porque en realidad todo comenzó en la década del 80 con una institución de Tierra del Fuego, el Museo del Fin del Mundo, que decidió comenzar con expediciones a lo que es lo que se denomina Península Mitre. En ese momento se convocó a universidades, a centros de investigación, y bueno, se llevaron adelante campañas de verano, con participación de grupos de arqueólogos, biólogos, geólogos, y todo eso, digamos, toda la información que se reunió llevó a que se delineara el primer proyecto, que luego, bueno, se hizo una convocatoria y se planteó ya un trabajo más importante, donde cada uno de los, por ejemplo, los departamentos del Centro Austral de Investigaciones Científicas hacía su aporte, y cada vez que se recibía un aporte, un informe, decíamos, wow, cuántas cosas, esta área es increíble, todo lo que estamos aprendiendo, que posee, el valor que posee, y bueno, luego con talleres se planteó cómo vamos a conservar todo esto que sabemos que tiene, y posteriormente se hizo una actualización, es decir, fue claramente un proceso local. Entonces es muy, muy difícil y triste para nosotros ver que en los medios nacionales esto se presenta como una idea de una organización extranjera que viene a descubrir esa tierra olvidada, según ellos, con films, piezas documentales, cosas que nosotros jamás estaríamos en condiciones de hacer porque no disponemos de los fondos que corresponden. Pero bueno, de a poco las organizaciones fuimos conversando localmente con las autoridades,
también dentro de las instituciones de estos temas, ¿no? Y haciéndoles ver que no todo lo que brillaba era oro, que quizá el discurso iba por un lado, pero los objetivos reales iban por el otro, y bueno, de alguna manera, en este momento, el proceso que tiene lugar en la legislatura tiene en cuenta todo el proceso de creación del área protegida, todos los actores, entonces entendemos que en este momento vamos por buen camino, pero bueno, no sabemos si un cambio de pronto de gestión de gobierno puede llevar rápidamente a otra cosa, que es lo que se vio anteriormente, ¿no? Y realmente eso es algo sobre lo que no podemos saber qué va a pasar el día de mañana. Gracias. Bueno, la verdad que es súper interesante, Nora, esto que trajiste a colación. Ahora, por último, ¿no? Como para pensar por ahí los derroteros que tuvo la creación de esta área natural protegida. Y este proyecto de los 80, el POAF, o el proyecto Capero del Museo Territorial, que dirigía Oscar Zanola, y donde participaron un montón de investigadores, entre ellos uno que me gustaría nombrar, que es Hernán Vidal, ¿no? Que es básicamente uno de los primeros antropólogos en pensar críticamente Tierra del Fuego, los procesos de territorialización, las fronteras, ¿no? Aparte fue uno de los primeros teóricos de las fronteras del país, bien interesante. Y en ese sentido, recuperar esto que dijiste sobre el colonialismo, ¿no? Dijiste algo así como que el colonialismo, eso que no lo vemos, bueno, por eso justamente así funciona. Y hay otros tipos de colonialismo que también entran en escena en lo que tiene que ver con las políticas de conservación, ¿no? Por eso hoy más temprano hablaba así de tipo cierto modelo soberanista que está anclado en el Estado, y de estos otros modelos que parecen más bien postnacionales y que son fuertemente resistidos por las organizaciones ambientalistas que están también pensando en esta clave, ¿no? Esto de rewilding y demás, que acá como está como a flor de piel, ese conflicto con estas mega empresas que, bueno, el rewilding, Tompkins no es la única, ¿no? Que compran terrenos, básicamente condonan deudas y los convierten en parques nacionales cogestionados, en teoría, con los estados, ¿no? Bueno, que eso realmente, como dice Karina Joffre, es una cuestión que por ahí no estamos siendo de todo conscientes, ¿no es cierto?, de las implicancias que pueden llegar a tener este tipo de cosas. Pero también pienso en otro tipo de cuestiones que quedan por ahí solapadas, ¿no? Cuando se hablaba de que Península Mitre no es una tierra olvidada, ¿no? Que hubo un comunicado en oposición a Rewilding en ese momento que estuvo muy bueno, ¿no? Península Mitre no era una tierra olvidada, pero que también este planteo de la tierra house, ¿no? Entonces por ahí, retomando al propio Hernán Vidal y sus planteos cuando él analiza críticamente cuál había sido el rol, ¿no? Como investigadores, colonizando, digamos, los sectores que estaban como por fuera de la soberanía del Estado, ¿no? Como es el caso de Península Mitre, ¿no? Que si bien es parte del mapa, ¿no? Me acuerdo que en la audiencia pública una de las cuestiones que se planteaba era la fragmentación, ¿no? Que no se podía tomar control, ¿no? O decían esto, por eso decían que era necesario hacer una ruta, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Entonces pienso por ahí qué pasa con las vocalidades y la presencia real y de la participación de los pueblos indígenas en las políticas de conservación, ¿no? Y en las formas de definición misma de la naturaleza, ¿no? Entonces por ahí que en estos modelos de soberanía quedan por ahí muchas veces excluidas otras vocalidades o aparecen en formas más marginales, ¿no? Nada, quería comentar por ahí eso. No sé si acá hay más, veo que comentarios siguen creciendo. Bueno, si me permitís. Sí, Pablo, por supuesto. Algo breve con respecto a los pueblos originarios, que es otro tema que también me interesa mucho, es que en una de las... El tratamiento de este proyecto de ley todavía está en marcha.
y por una serie de circunstancias se van dilatando las reuniones y las decisiones. Esperamos que en lo que va del año se pueda llegar a concretar la sanción de la ley. Con respecto a los pueblos originarios, en una de las reuniones de comisión a las que fuimos invitadas las organizaciones ambientalistas, digamos, no pseudoambientalistas, ambientalistas, a pesar de la opinión de algunos, también fueron invitados representantes de los pueblos originarios. Tuvieron su voz, me parece que se les podría dar un poco más de participación y de opinión quizás, desde mi punto de vista, pero también fueron considerados. Con respecto al tema del corredor del Beagle, yo tengo una visión. En ese momento yo estaba trabajando en un organismo del Estado y por una cuestión ética no podía participar desde el lado de las organizaciones. Mi visión es que se intentó explotar cierto interés inmobiliario local, inmobiliario y turístico, y se fomentó desde, bueno, lo que fue una de las características de la gestión nacional anterior, que fue la financiarización a ultranza, ¿no? Tomar préstamos, distribuirlos en las provincias, generar o impulsar la toma de préstamos por parte de las provincias, y que como iban a tener plata había que generar proyectos fuera como fuera. Quizás lo que tienen un poco más de conocimiento acá local recordarán que el primer proyecto presentado de lo que fue el corredor del Beagle, Brian, para hacerte breve, es un proyecto de ruta costera, o sea, el sur de la isla, que atravesara casi la mitad de la isla sin llegar al extremo oriental, pero que iba a impactar ya de hecho lo hizo muy negativamente, porque hay zonas de bosque que se encuentran con el mar, turberas y demás. Quizá recuerden algunos que el primer proyecto que se pretendió vender a la gente acá era una imagen del Google Maps de la isla de Tierra del Fuego, intervenida con 3 líneas rectas, y esos iban a ser los 3 tramos del proyecto que se pretendía defender. Después la audiencia pública generó mucho debate, no se tuvieron en cuenta las opiniones de mucha gente que estaba en contra, ni siquiera se consideraron al momento de tomar la decisión de aprobar el estudio de impacto ambiental y demás. Así que, el tema todavía está en debate, porque aparentemente no hay ninguna decisión concreta que haya modificado la traza o que haya decidido que no se hicieran. Los hechos concretos, por una cuestión práctica y de negociación, digamos, no se ha avanzado, pero tampoco tenemos la certeza de que se haya tomado la decisión desde el Estado provincial de modificar la traza o de no concretar el proyecto, ¿verdad? Es una cosa que está ahí en veremos y está un poco olvidada. Creo que nada más. Gracias. Sí, buenísimo, Pablo. Igual cuando yo me refería a la participación, me refería a las formas legales por ahí que tiene esa participación según el convenio 169 de la OIT, que es la consulta previa, libre e informada, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver también con que se piensa que no existen los indígenas, o sea, o que ese es el discurso dominante. Entonces las políticas públicas en Tierra del Fuego no han sido pensadas por ahí, ¿no? En esa línea, bueno, en esos términos. Nada, pero era eso, ¿no? Sí, es cierto. Lo del convenio 169 tampoco se tiene en cuenta ni a nivel nacional ni a nivel subnacional y en muchos países, ¿no? Y ahora, por ejemplo, apareció a fines de julio una resolución de las Naciones Unidas que establece que el derecho a un ambiente sano es un derecho humano. Son un montón de decisiones o definiciones que lamentablemente todavía no pasan mucho de lo declamativo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, pero esta ruta que estabas planteando está muy bueno porque tiene que ver justamente con la conexión a la zona de Península Mitre. De hecho, el tercer tramo, que es el más problemático por las turberas y demás, va ahí hasta Cabo San Pío, toda esa parte, digamos, de alguna forma sí está avanzando sobre esa frontera de la naturaleza, ¿no? Por así decirlo. O como es construida. Sí, ¿no? claro.
Nora seguramente lo tiene más claro, pero el último tramo, que es el de Moat, que es hasta donde hay camino actualmente, de Moat hacia el este, digamos, hacia Cabo San Pío, que es el extremo sur de la isla Grande. El punto más extremo sur de la Isla Grande es una zona que está intocada, más que por baguales o por caminantes y demás. Y además es la zona más rica en turba, me parece, ¿no, Nora? Que es la zona más rica en turberas y una turba muy especial. El proyecto fue un desastre. Digamos, en lo concreto no, iba a destruir más de lo que se pretendía hacer, y aparte había la idea de generar, no sé si un snack bar en el Cabo San Pío, algo todo muy, muy poco claro. Sí, en realidad el tramo 3 que iba desde la desembocadura del río Moat hasta Cabo San Pío, la evaluación de impacto ambiental fue rechazada por el mismo gobierno, por las áreas técnicas de la Secretaría de Ambiente, porque se consideraba, de acuerdo a lo que yo recuerdo, que las técnicas constructivas que estaban previstas no eran las adecuadas para el ambiente que tenían por el que transcurrían, ¿no? En función de que son todas zonas de turberas, de astelia. Entonces esa fue la razón, que muchas veces bueno, dicen que todo es culpa de las organizaciones no gubernamentales que nos negamos al desarrollo, y se olvidan que esa audiencia pública comenzó a las 11 de la mañana, terminó a las 9 de la noche, y fue sumamente participativa, porque realmente hubo representantes del Centro Austral de Investigaciones Científicas, universidad, cámaras, los colegios profesionales, además de las organizaciones. O sea, fue realmente multitudinaria la participación, y realmente en ese momento el gobierno no prestó atención a ninguna de las observaciones que se hicieron durante la audiencia pública, y siguió adelante con el proyecto tal como lo tenía previsto, ¿no? Incluyendo la falta de previsión que tenía, toda la falta de previsión, que era lo que más se discutía, sobre lo que más se observaba, ¿no? Que era un proyecto que no había tenido la planificación que correspondía. Y otra cosa maravillosa que tenemos acá en la isla, que lo comentaba Nora, es que tenemos un instituto científico de primer nivel, tenemos 2 universidades, tenemos comunidades originarias locales, tenemos gente interesada, y tenemos, los colegios de arquitectos, de ingenieros, lo que sea, tenemos una delegación de vialidad nacional, vialidad provincial, hay mucha capacidad, y no se aprovechó todo ese conocimiento y toda esa experiencia. Y creo que ahora se está empezando a generar. Es una idea que yo tengo, por ejemplo, de que tienen que involucrar a todas las partes cuando hay un debate tan importante, especialmente a las que no están de acuerdo, para que el día de mañana, después de un plazo razonable, que se debata y se llegue a tomar una decisión, nadie puede decir, a mí no me convocaron. Después, bueno, habrá una cuestión de elección, de decisión democrática, donde la mayoría generará su dictamen o lo que sea, pero tiene que considerarse la opinión de todas las partes involucradas, todas las partes de acá, ¿no? Y partes que son muy valiosas y tienen mucho conocimiento y experiencia de trabajo local. Bueno, Brian, no sé si querés comentar todo a partir de estos intercambios, comentemos algo. Ya son las 9 de la noche. No, ya hablé como 1 hora, así que ya demasiado. Pero no sé si acá veo en el chat, en el costado, hay mucha efervescencia, mucha contribución. Una cosa que quería decir, que cuando se preguntó qué pasa en el primer mundo, que lo comenté en la chat, pero que me parece importante señalar, yo viví 25 años en Italia, y lo que se veía fuertemente es que la mafia estaba atrás de todas las asociaciones ecológicas, y estaba atrás de muchos negociados por preservar áreas naturales y reservas marinas. En Francia sucede lo mismo. En Alemania, que están siendo invadidos por la Andrangheta,
que es la mafia calabresa, también se verificaron estas situaciones. O sea, esto no es un problema local, esto es un problema mundial. O sea, los grandes grupos económicos que se reúnen en Davos frecuentemente son los que por lavado de dinero o por grandes acumulaciones de capitales, son los que en definitiva desembarcan en los propios países del primer mundo o en el tercer mundo. Basta Ecuador para ver cómo han dejado el Amazonas lleno de petróleo. Digamos, son problemas que no son locales, son problemas globales. La globalización lo que nos trajo fue esas empresas transnacionales que son las que explotan, las que compran medios, las que imponen una opinión en la comunidad. Yo entiendo la localidad, la sensación de que tenemos que defender Tierra del Fuego, pero no nos olvidemos que tenemos en toda la Argentina grandes áreas que se están dedicando se está pensando en dedicarlas a reservas naturales y que atrás de eso vienen los organismos multinacionales. No nos olvidemos que en el mundo ya lo hicieron. Y, digamos, no tenemos muchísimas herramientas para luchar contra esa gente. La única herramienta que tenemos es denunciar. Es denunciar, hablar y hacer ver la globalidad del problema, me parece. Bueno, solamente eso quería decir. Pido disculpas, pero después de vivir 25 años en Italia y ver cómo incluso lo que se le expropiaba a la mafia, después terminaba por un mecanismo, por el otro, volviendo a ser explotado por la mafia, me generó mucha indignación, y esa indignación, digamos, sigue. Esa indignación se multiplica cada vez que viene alguien que con la promesa de que vamos a ganar muchos dólares y las arcas del Banco Central van a desbordar, esa es la promesa del hidrógeno verde, nos van a arruinar el ambiente y nos van a arruinar nuestras áreas ricas y nos van a quitar la posibilidad de explotarlas. De explotarlas con sabiduría y garantizando que el ambiente se, ¿cómo se podría decir?, se resguarde. Yo no sé qué va a pasar en Vaca Muerta. El fracking se está dejando todo el mundo. Y lo que van a hacer en Vaca Muerta es empezar a utilizar fracking para sacar el gas. Las consecuencias en el mundo no son indiferentes. Bueno, solamente eso quería decir. Disculpen mi indignación, pero es lo que más me nace después de tantos años de ver esto en distintas partes del mundo. Gracias. Y a la indignación se suma un poco la impotencia, ¿no? Porque te das cuenta qué tan pequeños somos respecto a algo tan poderoso que por ahí es muy difícil contrarrestar. Por lo menos hasta ahora hemos ganado con el tema de las salmoneras, ¿no? Que salió una ley que prohíbe la salmonicultura en Tierra del Fuego, es un avance. Todavía no está reglamentada, pero está la ley. Por lo menos eso, por lo menos algo. Se me permite una brevísima. Yo soy Fernando Laprovita, viví muchos años en Tierra del Fuego y para mí es un placer después de tantos años estar compartiendo algo en lo que hubiese sido mi universidad. Yo soy egresado de lo que era la San Juan Bosco, de la carrera de turismo, pero después giré hacia el campo de las ciencias sociales, así que me fui atrapando. No terminaría más, como les decía recién, si tengo que apreciar algo, pero debo decir que, en primer lugar, agradecer que me hayan permitido participar, porque soy un seguidor de mi maestro Ferrero, a quien tengo la más alta estima y consideración, porque lo considero uno de los referentes, si no el principal referente de la antropología y la conservación en este momento. Pero específicamente sobre lo que se viene diciendo, a mí me gustaría hacerles ver... Después te pago el café, Fernando. Bueno, si se me permite lo que voy a decir, que está buenísimo lo que han venido generando de manera conjunta
entre todas esas asociaciones, como lo mencionaba Pablo, y que de alguna manera u otra han generado una suerte de resistencia, una resistencia política, hacia todo este movimiento que se viene generando con muchísima fuerza, inusitada, diría yo, y que ha tenido foco principal acá en el nordeste argentino, específicamente su capital, hoy por hoy es la provincia de Corrientes, que adquirió formatos diferenciados a lo que tuviera en Chile en su momento y sigue teniendo, y que fundamentalmente se ha logrado a partir de la permeabilidad que han logrado del Estado, convirtiéndose en el mismo Estado desde diciembre del 2016, para ser más específico, desde el 20 de diciembre del 2016, convirtiéndose en el Estado. Pues no hay que olvidarse que la Administración de Parques Nacionales fue cooptada durante esos 4 años, y hasta el día de hoy la Administración de Parques Nacionales, a la que vemos por ahí con cierta frialdad o cierto distanciamiento respecto a esta asociación, de esta situación, se da como consecuencia de las ataduras generadas durante los 4 años anteriores. Y las consecuencias se pagan finalmente en el territorio, dentro de las áreas protegidas, y voy específicamente al caso del Parque Nacional Liberá, que se crea como consecuencia de la cesión, de la donación de las tierras adquiridas por CLT en su momento y otras sociedades anónimas que pertenecía al grupo Tompkins, logrando, por ejemplo, que se cediera nada más que la jurisdicción ambiental y no la territorial, saltando la misma ley de parques nacionales. Hoy por hoy un juez, creería yo, cualquier juez federal, podría tirar abajo una cesión como esta, pero sin embargo pasó los filtros del Congreso Provincial y del Congreso Nacional. Entre otras cuestiones que hacen a esta cuestión de que la frontera se diluye, y donde lo público y lo privado no quedan como separados, sino que lo privado termina cooptando lo público, convirtiéndose en lo público, contando de manera, por ejemplo, el ejercicio de la conservación. Por hoy las decisiones que se toman hacia el interior de las distintas áreas protegidas que se crearon últimamente en el NEA están directamente relacionados a estos acuerdos. Incluye también esto al Parque Nacional Impenetrable y los procesos de reintroducción de especies. Me resisto a utilizar el término rewilding, y sí me quedo con el de reintroducción de especies, en donde otra vez las fronteras se diluyen porque se terminan convirtiendo en una suerte de dueños de los monumentos nacionales y provinciales, porque no hay manera de frenarlos. Digo frenarlos en el sentido administrativo, en el sentido jurídico, en el sentido político, porque todo se ha configurado de modo tal de que esto pueda fluir con total y absoluta naturalidad. Incluso esto ha superado lo que se ha hecho en Chile, por el seguimiento que vengo haciendo, o que venimos haciendo varios de los aquí presentes, porque a Sonora la voy siguiendo activamente en sus posteos y el compartir de experiencias. Y esto finalmente acá se da de una manera totalmente diferente, y vamos por más, porque incluso buscamos la manera de permeabilizar Formosa, que ha quedado independizada, digamos, de estas influencias, porque ya el Estado provincial chaqueño también ha caído en esta misma suerte, digamos. Así que bueno, es una situación muy compleja que nos pone en tensión absolutamente a todos, nos obliga a estos idas y vueltas de manera permanente. Me quedo con la idea de la resistencia generada en Tierra del Fuego, a modo de referencia, a modo de ejemplo, que puede llegar a ser replicado en otras zonas, porque digamos que esto se escurre como la misma agua. Así que nada más que esa breve reflexión dejo en esto, porque tendría muchísimas más horas. No puedo dejar de mencionar de que yo fui parte muy activa. Es más, confieso abiertamente que yo fui de alguna manera fundador de CLT Argentina. Fui de los primeros referentes de la organización en el país. Alenté, impulsé diversos proyectos, empezando por los proyectos de reintroducción. Fui y sigo siendo actor de estos proyectos, ya desde la otra parte, desde el Estado en este caso. Conocí muy bien y de primera mano, y
de muchísimas horas de idas y vueltas y conversaciones y viajes, el mismo Tompkins, sé verdaderamente lo que sentía y pensaba, las miradas que tenía acerca de la comunidad, eso que llamamos, eso que llamamos territorio. Debo decir que creía firmemente en cuáles eran sus objetivos porque lo demostraba, pero finalmente esto adquirió un formato absolutamente diferente, que estaba por fuera de lo que él mismo pregonaba en su momento. Y estoy seguro que si se levantara de la tumba muchas de las cosas que hoy vemos, estoy seguro que no hubieran resultado así. Esto obviamente que no tiene la objetividad que debería tener, esto está atravesado por una subjetividad absoluta a partir del vínculo que yo personalmente tenía con él, un vínculo de trabajo intenso durante 3 años, de modo tal que no puede ser considerado, ¿no? Pero sí, el giro que ha tomado esta organización, Nora lo marcaba con mucha precisión, el cambio de nombres, denominaciones, fundaciones que no son fundaciones, sino que son sociedades anónimas que no son tales, sino que son fundaciones, y una termina siendo una verdadera ensalada, y que finalmente nos pone, insisto, en una tensión activa, fundamentalmente quienes nos preocupa la situación dada en nuestras comunidades, para que esto finalmente no termine siendo a medida de lo que viene de afuera, sino que en definitiva termine siendo algo que sea producto de la participación pública, como lo marcaba Pablo recién respecto de las distintas organizaciones que van trabajando, por ejemplo, ahí en Tierra del Fuego, cosa que acá, lamentablemente, en el NEA, son pocas y con escasísima fuerza. Así que bueno, me quedo nada más que con esta reflexión, sumando a la más que interesante exposición de Bian, y bueno, espero que sea de utilidad. Bueno, muchas gracias. gracias. No, gracias Fernando, la verdad que un referente de la conservación en Corrientes. Bueno, gracias a todos y todas los asistentes por mi parte. No, muchas gracias a vos, Brian, gracias a vos por esta charla, la verdad que fue genial, estuvo buenísima, súper ordenada, con un montón de ideas y conceptos que nos sirven para pensar en nuestros contextos, y que eso quedó en evidencia en los propios intercambios que se dieron, así que te agradecemos un montón, y bueno, esperamos que después puedas venir a darnos un curso de posgrado, ¿vale?